Es un placer, queridos hermanos, encontrarnos en una nueva oportunidad para revisar juntos nuestro estudio de la revista La Atalaya, en esta ocasión del mes de febrero del 2023. Es la nueva revista que estaremos utilizando por algunas semanas. La información que vamos a repasar es la que corresponde para esta semana del 3 al 9 de abril. Y el tema del estudio es lo que nos dice la Biblia sobre su autor. Si revisamos, el texto central de este estudio es Jeremías capítulo 30, versículo 2. Escribe en un libro todas las palabras que yo te diga. Revisando el avance dice, la Biblia nos ayuda a acercarnos a Jehová. ¿Qué nos enseña este libro sagrado sobre la sabiduría, la justicia y el amor de Dios? Lo que aprendamos nos ayudará a valorar aún más la palabra de Dios y a verla como lo que es en realidad, un regalo de nuestro Padre Celestial. Así que será un bonito artículo que se centra en el amor de Jehová y otras cualidades. Empecemos revisando entonces el primer párrafo. ¿Por qué agradece usted el regalo de la Biblia? Podemos decir que gracias a ella podemos recibir consejos que nos ayudarán cuando tengamos problemas. Además, podemos obtener esperanza para el futuro, así como conocer a Jehová como es su personalidad y las preciosas cualidades que él tiene. En el párrafo 2 la pregunta es, ¿de qué maneras nos ha dado Jehová información sobre él? Lo que sabemos es gracias a lo que él ha hecho al poner por escrito lo que sucedió en el pasado. Los medios o métodos que utilizó para transmitir información fueron sueños, visiones y hasta usó a ángeles para darnos información sobre él y, mediante algunos hombres, hizo que se pusieran escrito lo que él quería que supiéramos. Por supuesto, con la manera de sentir de los escritores como seres humanos. En el párrafo 3, la pregunta, ¿qué hizo Jehová para que la Biblia se conservara hasta nuestros días? El texto que debemos leer es Isaías capítulo 40, versículo 8. La hierba verde se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. La pregunta decía, ¿qué hizo Jehová para que la Biblia se conservara hasta nuestros días? Aunque sabemos que fue escrita hace muchísimos años atrás, y por supuesto también fue en materiales que se deterioraban fácilmente, y aunque no sabemos que exista ningún documento original o escrito original, sin embargo Jehová se encargó que se hicieran suficientes copias para que llegaran hasta nuestros días. Y las personas que hicieron ese trabajo fueron muy cuidadosas en su labor. Incluso un experto dijo sobre ellos, puede decirse con toda seguridad que ninguna otra obra de la antigüedad se ha transmitido con tanta exactitud. Ya hace poco estuvimos también tratando sobre este punto de cómo estos copistas hasta contaban las letras para que coincidan lo que estaban utilizando como posible original y sacar una copia, para que todo sea lo más exacto posible. Por supuesto, hubieron pequeños errores, pero no incidió tanto en la información en sí. Veamos el párrafo 4. ¿Qué analizaremos en este artículo? Hablaremos de 3 cualidades de Jehová que se perciben en la Biblia: su sabiduría, su justicia y su amor. Así que veamos el primer punto en el subtítulo, la Biblia refleja la sabiduría de Dios. El párrafo 5. ¿Cuál es una prueba de que la Biblia refleja la sabiduría de Dios? Jehová sabe muy bien que con nuestros consejos nos va a ir bien. Por eso ha notado el cambio que produce en la vida de las personas. Los que obedecen lo que dice la Biblia llegan a ser felices y tendrán éxito. Prueba de ello es lo que se nos recalca aquí sobre la serie de artículos con el título La Biblia les cambió la vida, donde aparecen más de 50 biografías de personas que fueron capaces de hacer grandes cambios y mejorar su vida al seguir los consejos de la Biblia.
Es tal como indica el Salmo 1 y 2 y 3, donde realmente serían como árboles plantados al lado de una fuente de agua, por lo tanto siempre estarían produciendo frutos, darían buenos frutos, una buena vida. Y también en Deuteronomio 32:47 se dice que lo que contiene la Biblia no son palabras vacías, sino que significan vida para la persona. El párrafo 6 la pregunta: ¿por qué decimos que no hay ningún libro como la Biblia? Primero, por su autor, es Jehová, y la sabiduría que él tiene es incomparable. Los consejos de la Biblia nunca pierden valor y han sido prácticos a través de todas las épocas. Además, su autor, Jehová, está pendiente que el que lee reciba su Espíritu Santo para que pueda poner en práctica dichos consejos, algo que no puede hacer ningún otro autor humano. Así que se ve todo el interés que Jehová tiene por ayudarnos a ser felices. Veamos el párrafo 7. ¿Cómo unió la Biblia al pueblo de Dios en el pasado? Lo interesante es que a pesar de la ubicación geográfica de sus siervos y de las distintas profesiones que tienen, Jehová se encargó de que todos se reunieran con regularidad para escuchar su palabra y aprender cada vez más. Así, cuando ellos tenían que ir a Jerusalén, que era el centro de adoración, todos adoraban de la misma manera y se mantenían unidos a pesar de que vivían en lugares distintos, porque Jehová se había encargado de enseñarles igual a todos. En el primer siglo, los nuevos que se unían a la congregación cristiana también eran enseñados por otros que les explicaban la palabra de Dios y por lo tanto, sin importar su nacionalidad, también aprendían exactamente lo mismo. Una manera muy sabia de actuar de parte de Jehová. El párrafo 8. ¿Cómo usa Jehová la Biblia para unir a su pueblo hoy en día? Hoy día podemos ver que todo el alimento espiritual que recibimos se basa en la palabra de Dios, en la Biblia. Las publicaciones, asambleas, utilizan la palabra de Dios para enseñarnos a cumplir su voluntad y poder servir unidos hombro a hombro, como indica Sofonías capítulo 3, versículo 9. También nos mantenemos unidos y sin importar en qué ciudad o país podamos vivir, todos recibimos la misma información. Si nos trasladamos a cualquiera de estos lugares, tenemos la misma información por igual. Párrafo 9. ¿Qué cualidad se necesita para entender el mensaje de la Biblia? Aquí tenemos que leer Lucas capítulo 10, versículo 21. En ese momento sintió una inmensa felicidad por medio del Espíritu Santo y dijo: Te alabo públicamente, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido cuidadosamente estas cosas de los intelectuales y sabios, y se las has revelado a los niños pequeños. Sí, Padre mío, porque te ha parecido bien hacerlo así. Decía la pregunta 9. ¿Qué cualidad se necesita para entender el mensaje de la Biblia? Aunque, según cierto especialista que dijo, no solo ha sido la obra más leída, sino también la que ha merecido más atención. Ese comentario indica que para entenderla y poner en práctica lo que dice, se necesita ser humilde para aceptar lo que está escrito en ella, reconocer que necesitamos de esa información y, por supuesto, que hay que ponerla en práctica. Y pone aquí el texto al final del versículo del párrafo 9 de 2 Corintios 3, 15 y 16, donde se hablaba sobre la ley de Moisés, y cuando uno busca a Jehová, ese velo se quita, es decir, se entiende lo que se está leyendo. Párrafo 10. ¿De qué otra forma podemos ver en la Biblia la sabiduría de Jehová? Es de interés que Jehová no escribió la Biblia para un grupo de personas, sino de manera individual, aunque puede funcionar de las dos formas. Pero en especial Jehová es como que si dirige directamente a una persona la información. En Isaías 30:21, que está en el párrafo 10, habla que es como que si Jehová está detrás de nosotros diciendo: este es el camino, anda en él. No dice anden, hablando a muchas personas, sino de manera individual.
Gracias a la sabiduría de Jehová es que Él está muy pendiente de cada uno de nosotros, que recibamos la información personalizada para obtener sus beneficios. Así que la Biblia ha sido escrita para cada uno de nosotros. Veamos el siguiente subtítulo. La Biblia refleja la justicia de Dios. El párrafo 11. ¿Cómo demostró Dios que es imparcial cuando se escribió la Biblia? Por la manera como hizo posible que las personas lo recibieran. Usó distintos idiomas para escribir la Biblia. Por ejemplo, los 39 primeros libros se escribieron casi en su totalidad en hebreo, que era un idioma que entendía el pueblo de Dios y también estaba disponible para otros, mientras que los siguientes 27 libros se escribieron principalmente en griego, que era un idioma que la gente hablaba en esa época debido a que se había extendido de una manera diferente. Así que a Jehová le pareció bien que su palabra se escribiera en más de un idioma para llegar a las personas de las épocas en las que estaba siendo escrita. En el párrafo 12 la pregunta es, ¿cómo se ha cumplido Daniel 12:4 en estos últimos días? El texto dice, en cuanto a ti, Daniel, mantén en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos lo examinarán con cuidado, y el conocimiento verdadero se hará abundante. Decía la pregunta, ¿cómo se ha cumplido Daniel 12:4 en estos últimos días? Gracias a que se ha traducido y distribuido tanto las escrituras en más o menos unos 240 idiomas, todo el mundo hoy día puede obtener un ejemplar de forma gratuita. Esto ha permitido que millones de personas acepten las buenas noticias del reino y logren conocer a Jehová. Y esto se lo hace mediante la predicación de las buenas noticias. Veamos el siguiente subtítulo. La Biblia refleja el amor de Dios. El párrafo 13. ¿Por qué decimos que la Biblia refleja el amor de Dios? Y aquí debemos leer Juan capítulo 21, versículo 25. De hecho, Jesús hizo muchas otras cosas que, si alguna vez se escribieran en detalle, supongo que el mundo mismo no podría contener los rollos que se escribirían. La pregunta decía, ¿por qué decimos que la Biblia refleja el amor de Dios? Ya que en la Biblia se indica que Él es amor, Él se ha tomado el tiempo para decirnos exactamente lo que necesitamos saber para ser sus amigos, para tener una vida feliz y para vivir para siempre. Pero lo amoroso es que no nos ha sobrecargado con un montón de detalles que no necesitamos. Por eso en Juan 21:25 decía que si se hubieran puesto por escrito solo la vida de Jesús, el mundo no podría contener los rollos que se escribirían. Son tantos detalles que no los necesitamos para ser felices. Lo que tenemos es más que suficiente para imitar la vida de Jesús. Y sin duda, con todo el resto de escritos, también no se necesitan muchísimas cosas. Párrafo 14. ¿De qué otra forma refleja la Biblia el amor de Dios? Cuando Jehová se comunica con nosotros mediante su palabra, nos trata con dignidad. No nos da una interminable lista de reglas para controlarnos hasta el más mínimo detalle en nuestras vidas. Lo podría hacer, pero no es eso amoroso. Usa ejemplos de la vida real, de personas que tienen emociones como nosotros, y también consejos prácticos para que tomemos buenas decisiones por nosotros mismos, para que podamos obedecerlo de corazón y no bajo presión. Ahora tenemos el párrafo 15, la parte A. ¿Cómo muestra la Biblia que a Jehová le importamos mucho? Porque utiliza relatos que expresan emociones humanas y también, por supuesto, porque usó a seres humanos para que ellos escriban en términos humanos. Si hubiera usado ángeles, la expresión, los sentimientos serían totalmente diferentes. Jehová quería que nosotros entendamos bien el punto. Y también, por supuesto, eso nos permite identificarnos con los personajes bíblicos que tenían los mismos sentimientos que nosotros. Por decirlo así, se ha puesto en los zapatos nuestros para que sintamos
lo que Él quería que logremos sentir. En la parte B, ¿en qué personajes bíblicos están meditando la niña, el hermano joven y la hermana mayor de las imágenes? La niña está siguiendo el relato del segundo de los reyes, que estaba hablando esta niña, este personaje bíblico, con la esposa de Naamán. El otro caso del hermano está él analizando el relato de José, cómo rechazó la inmoralidad, y la hermana mayor, como en el relato de Lucas aparecen dos personas mayores que conocieron a Jesús cuando recién nació, y cómo ellos sintieron que tenían en sus brazos al Salvador, en este caso al Señor Jesucristo. Veamos el párrafo 16, que nos enseñan sobre Jehová los relatos bíblicos de personajes que cometieron errores. Aquí tenemos que leer Isaías capítulo 55, versículo 7. Que el hombre malvado deje su camino y el hombre malo sus pensamientos. Que regrese a Jehová, quien tendrá misericordia de él. Que vuelva a nuestro Dios, pues lo perdonará generosamente. Decía la pregunta 16, que nos enseñan sobre Jehová los relatos bíblicos de personajes que cometieron errores. Que Jehová no nos abandonará cuando cometamos errores. Por ejemplo, a los israelitas, cuando ellos pecaban contra Él y se arrepentían, Él estaba dispuesto a perdonarlos. En el primer siglo, inspiró al apóstol Pablo en las cartas de 1 a los Corintios y 2 a los Corintios a que se perdone a un cristiano que se había arrepentido después de haber caído de una vida inmoral, y era un cristiano ungido. Así que, aunque Jehová ama profundamente a sus siervos cuando se equivocan, pero cuando corrigen, Él los ayuda y los invita a volver a sus brazos, como muy bien vimos aquí en Isaías 55:7, que deje su manera de actuar y regrese a Jehová, quien tendrá misericordia y lo perdonará. Veamos el último subtítulo. La Biblia es un valioso regalo. El párrafo 17. ¿Por qué es la Biblia un regalo tan especial? Porque ella nos revela a un Dios que es justo, que quiere mucho más, además desea que lo conozcamos y que seamos sus amigos. Él está dispuesto realmente a tener una hermosa relación con nosotros. Párrafo 18. ¿Cómo demostramos que agradecemos el gran regalo que es la Biblia? Usándola. Cuando después de haber orado, leemos la palabra de Dios y meditamos en lo que hemos leído, es la mejor manera de agradecer lo que Jehová ha hecho disponible para nuestro tiempo. Él quiere bendecir nuestros esfuerzos que hacemos por encontrar el conocimiento de Él. Así que es una mejor manera de agradecer este regalo. Ahora tenemos las preguntas de repaso. ¿Qué respondería? ¿Cómo refleja la Biblia la sabiduría de Jehová? Vimos que los consejos que contiene nunca pierden valor y ayudan a las personas de cualquier época. Además, mantiene unido a sus siervos sin importar dónde vivan. Pero también para entender su palabra se necesita humildad para poner en práctica lo que ella dice. La siguiente pregunta: ¿cómo refleja la Biblia la justicia de Jehová? Al ser un Dios imparcial, decidió que se escriban los distintos libros de la Biblia en varios idiomas para que las personas de esas épocas puedan entenderla. En nuestros días también se ha hecho posible que esté disponible en parte o en totalidad en más de 240 idiomas, y lo podemos tener de manera gratuita, en el caso de los testigos de Jehová, por supuesto. Y la última pregunta: ¿cómo refleja la Biblia el amor de Jehová? Él ha puesto en su palabra lo necesario para que seamos sus amigos, que seamos felices y vivamos para siempre. También nos trata con dignidad cuando se comunica con nosotros, y no procura dirigir nuestras vidas en todo detalle poniendo reglas innecesarias. Ha puesto también ejemplos que expresan emociones humanas como las nuestras para que entendamos el punto e imitamos ese ejemplo. Bien, queridos hermanos, entonces ahí tenemos un pequeño resumen de la información que trataremos
en esta semana del 3 al 9 de abril, en cuanto a nuestro estudio de la revista La Atalaya. El tema de este artículo es lo que nos dice la Biblia sobre su autor. Sin duda, muy buenos puntos aquí tenemos, y es lo que repasaremos durante el fin de semana que tendremos nuestra reunión. Es la revista La Atalaya de febrero del 2023 la que estamos usando en el artículo número 6. Así que esperamos disfrutar de la reunión, participar por supuesto con nuestros comentarios y nunca perdamos de vista lo que dicen nuestros hermanos también con sus comentarios en la reunión. Si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad.